El día de mi boda, mi nombre, Marina, resonó en una ermita llena de invitados, pero ni una sola persona de mi propia familia se levantó para recibirme. 3 filas vacías me devolvían la mirada, como un castigo que todavía no lograba entender. El aroma de los lirios en la finca del viñedo era intenso, pero no podía enmascarar el frío y metálico dolor de haber sido repudiada. Y justo cuando pensaba que el abandono era lo peor que podían hacer, mi padre, Ricardo, me demostró que estaba equivocada. No solo boicoteó mi alegría, sino que señaló con una finalidad aplastante que yo ya no formaba parte de esta familia. ¿Alguna vez os habéis sentido como la persona invisible en vuestra propia familia? Contadme vuestra historia abajo en los comentarios, me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. El banquete estaba en pleno apogeo en la finca, entre los viñedos de La Rioja, todo era un borrón de copas de cristal brindando y risas orquestadas. Javier me hacía girar en la pista de baile, con su mano cálida y firme en la parte baja de mi espalda. Para nuestros invitados, parecía la noche más feliz de mi vida. Para mí se sentía como el primer día de una liquidación que llevaba mucho tiempo pendiente. Mi familia había boicoteado la ceremonia, enviando un mensaje claro de que sus acciones en mi vida habían tocado fondo. Pero Ricardo, mi padre, todavía intentaba comerciar con crédito antiguo. Me alejé de la música para buscar un momento de tranquilidad en la suite nupcial. Fue entonces cuando mi móvil vibró. Un mensaje de Ricardo. No había felicitaciones ni un "estás preciosa", y ciertamente ninguna disculpa por esas 3 filas vacías en la ermita. Era una factura disfrazada de exigencia. Me decía que la boda de mi hermano Dani estaba programada para agosto y que necesitaban 8.000 euros para asegurar la finca del evento antes de mañana por la mañana. Tuvo la audacia de escribir: ya que has ahorrado tanto dinero al no tener familia en tu boda, pagarás este depósito para tu hermano. Es lo justo. Me senté en el borde del sofá de terciopelo, con la cola de encaje de mi vestido blanco amontonada en el suelo como leche derramada. No sentí el calor de la indignación ni el escozor de las lágrimas, esas emociones eran demasiado caras y había terminado de gastarlas en él. En cambio, sentí una frialdad clínica y clara. Me di cuenta entonces de que mi relación con mi familia no se había basado en el amor. Había sido un servicio de suscripción y yo era la que pagaba la factura de las funciones premium de todos los demás. Mi compasión había sido un lujo con el que habían estado en descubierto durante años. Esto ya no era un drama familiar. Era un error contable y finalmente estaba corrigiendo los libros. Abrí la aplicación de mi banco con dedos firmes. No le pedí opinión a Javier y no me detuve a dudar sobre las consecuencias. Escribí el importe de la transferencia. Exactamente 1 euro. En el concepto, no desaté un muro de texto furioso. Me mantuve profesional. Escribí: mis mejores deseos para Dani. Los va a necesitar. Le di a enviar y vi la pantalla de confirmación brillar en la habitación tenuemente iluminada. Fue la transacción más satisfactoria que jamás había autorizado. Estaba pagando el dividendo final antes de cerrar la cuenta para siempre. Cuando finalmente llegamos a nuestra casa tarde esa noche, la adrenalina del banquete se había desvanecido en una conciencia aguda y centrada. Dejé mi ramo en la isla de la cocina y me quedé helada. Allí, sobre la encimera de granito, había una llave plateada, la copia de mi padre. No se había presentado para verme caminar hacia el altar, pero había considerado oportuno entrar en mi casa mientras yo estaba en el viñedo. No había pedido permiso. Ni siquiera lo había mencionado. Simplemente usó la llave que me obligó a darle cuando avaló la hipoteca original como una llave maestra para mi vida privada. No le llamé para gritar. No exigí una explicación. Miré esa llave y la vi como lo que era, un ancla física a un pasado que estaba dejando atrás. Cogí mi teléfono y llamé a un cerrajero de urgencia 24 horas. En mi noche de bodas, mientras otras novias abrían sobres y bebían lo último del champán, yo estaba de pie en mi recibidor viendo a un profesional taladrar los bombines viejos. El sonido del metal rechinando era la única música que quería escuchar. A las 2 de la mañana, cada cerradura de cada puerta era nueva. El cerrajero me entregó un pesado llavero de latón y por primera vez en mi vida, sentí que el aire de mi propia casa me pertenecía. Mi padre había pasado 29 años tratando mis límites como sugerencias.
Pero las reglas del juego habían cambiado oficialmente. Recogí las llaves viejas y la que él había dejado en mi encimera y las tiré al fondo del cubo de basura. La suscripción había caducado oficialmente. Me fui a la cama sabiendo que cuando saliera el sol, no sería solo una esposa o una técnica de emergencias sanitarias. Sería la única arquitecta de mi propia seguridad. Mientras me sentaba en la quietud de mi casa recién asegurada, no me sentía como una recién casada disfrutando del resplandor de una fiesta. Me sentía como una auditora forense revisando un patrimonio en bancarrota. Durante años, había sido la inversora silenciosa en la versión de familia de mi padre. Y era hora de auditar los libros. Saqué mis viejos cuadernos de mi época de estudiante con las páginas manchadas de café y el agotamiento de jornadas de 18 horas. Para los vecinos de nuestro pequeño pueblo cerca de Burgos, Ricardo era el heroico jefe de bomberos retirado, el hombre que salvaba hogares. Pero en nuestra casa, era el hombre que se especializaba en el cobro de deudas. Cuando decidí hacerme técnico de emergencias, se ofreció a ayudarme con la matrícula de la universidad privada. Pagó exactamente un semestre. Fueron 12.350 euros. En ese momento pensé que era un regalo. Rápidamente aprendí que era un préstamo de alto interés sobre mi autonomía. Durante los siguientes 3 años, mientras yo trabajaba en 3 empleos para pagar el resto de mi título, Ricardo usó ese único semestre como una correa. Cada vez que intentaba poner un límite o cada vez que decía no a una de sus demandas, sacaba el libro de cuentas. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida?, preguntaba. Después de lo que me costó pagarte los estudios, recitaba ese único pago como si hubiera financiado un doctorado en Harvard. Mientras tanto, yo hacía turnos dobles en la ambulancia y trabajaba de camarera los fines de semana solo para pagar mis libros y el alquiler. Recuerdo el día que Dani cumplió 21 años. Mi padre le compró un coche nuevo al contado. En efectivo, sin avalistas, sin hilos invisibles. Cuando pregunté por qué Dani recibía un vehículo mientras yo todavía conducía un sedán con la transmisión fallando, el rostro de mi padre se endureció. Dani tiene un futuro que necesita construir, dijo. Tú eres una chica, Marina. Simplemente te casarás y dejarás que otro te cuide. Deja de ser tan sensible. Esto me lleva a la realidad de ser la superviviente en una casa construida sobre el favoritismo. Durante años creí que si simplemente trabajaba más duro, si era más útil, el libro de cuentas finalmente cuadraría. Pero el silencio no siempre es paz. A veces es un mecanismo de supervivencia. Estaba atrapada por las cadenas invisibles de una superviviente, viviendo en una casa sin pájaros cantores, donde cada interacción era una transacción. Me habían educado para creer que mi único valor era lo que podía proporcionar para el legado de Ricardo y la comodidad de Dani. Me mantuve callada, no porque fuera débil, sino porque estaba esperando el momento en que tuviera suficiente capital para comprar mi propia libertad. Ya había devuelto esos 12.350 euros. Lo hice hace 6 meses con intereses. Me calculé basándome en las tasas del mercado. No quería deberles ni un céntimo de capital emocional. Había enviado el cheque final por burofax, que Ricardo probablemente había ignorado hasta que necesitó esos 8.000 euros para la boda de Dani en el viñedo. Mirando las nuevas llaves de latón en mi encimera, me di cuenta de que ya no era accionista de su toxicidad. Había liquidado mis activos emocionales y los había movido a una nueva cuenta. Dani había vivido toda su vida de limosnas, un niño de oro cuyo brillo estaba financiado por mi trabajo y el orgullo mal colocado de nuestro padre. Tenía coches de lujo y cero ética de trabajo. Mientras que yo tenía cicatrices de las llamadas de emergencia y una cuenta bancaria que me pertenecía por completo. El libro de cuentas estaba finalmente cerrado y por primera vez, no estaba buscando una forma de pagar una deuda que en realidad nunca debí. Finalmente estaba mirando un superávit de respeto por mí misma. La citación judicial no llegó con un golpe dramático en la puerta. La dejaron en mi buzón, metida entre un folleto de jardinería y una factura del seguro de nuestra luna de miel. El sobre era grueso, pesado y llevaba el sello rojo oficial del juzgado de primera instancia. No dejé que me temblaran las manos mientras lo abría. Me quedé en mi porche con el viento invernal de la meseta castellana mordiéndome la cara, y leí las palabras que declaraban oficialmente a mi padre y a mi hermano mis adversarios legales.
Ricardo me acusaba de malversar 16.800 euros de la póliza de seguro de vida complementaria de mi difunta madre. La demanda era tan detallada como delirante. Alegaba que durante las últimas semanas de mi madre en el hospital, yo había usado mis credenciales médicas y mi estatus como su cuidadora principal para falsificar su firma en un formulario de cambio de beneficiario. Pintaba la imagen de una hija depredadora, alguien que había visto una oportunidad en la confusión de una mujer moribunda y se la había arrebatado al heredero legítimo, mi hermano Dani. Era una obra maestra estratégica de asesinato de carácter. Al usar mi profesión en mi contra, no solo iba a por mi cuenta bancaria. Iba a por mi licencia. Sabía que como técnico de emergencias, mi carrera se basaba en la confianza. Si tan siquiera se sospechaba de abuso financiero a mayores, mi habilitación en el servicio sería suspendida inmediatamente. No solo intentaba conseguir el depósito para la boda de Dani. Intentaba quemar mi mundo entero hasta los cimientos para mantener caliente a su hijo dorado. Esta es la trampa de la crueldad normalizada. Para el mundo exterior, esto parecía un padre buscando justicia por un legado robado. Pero dentro de las cuatro paredes de nuestra historia, esto era solo otro martes. Ricardo había pasado décadas normalizando la idea de que mi vida y mis bienes eran simplemente un banco de respaldo para los fracasos de Dani. En su mente no estaba cometiendo perjurio ni destruyendo a su hija. Simplemente estaba redistribuyendo recursos hacia donde más se necesitaban. Para un hombre como Ricardo, la supervivencia del apellido familiar, encarnada completamente por Dani, valía cualquier coste, especialmente si alguien más pagaba por ello. Su sentido de derecho se había vuelto tan profundo que genuinamente creía que mi negativa a pagar era una forma de robo. Porque me había atrevido a dejar de ser su red de seguridad, se sentía justificado para crear una nueva narrativa donde yo era una criminal. Había normalizado la explotación de mi trabajo durante tanto tiempo que mi autonomía le parecía un acto de guerra. No veía a una hija defendiéndose. Veía un activo rebelde que necesitaba ser puesto en vereda. La ironía era tan afilada que podía sacar sangre. Querían esos 16.800 euros para financiar la boda de ensueño de Dani en el mismo viñedo donde acababan de dejarme sola en el altar. Querían que yo financiara su actuación de familia perfecta mientras intentaban desmantelar activamente la vida que yo había construido. Miré el sello del juzgado en el papel y sentí una frialdad familiar asentarse sobre mí. Este no era un momento para el duelo o la reconciliación. Esta era una batalla por mi supervivencia. No le llamé para discutir. No envié un mensaje furioso. Simplemente cogí mi teléfono y llamé a una abogada que había conocido en una intervención de emergencia meses atrás. Era hora de dejar de ser la hija útil y empezar a ser la testigo imparable. El timbre sonó a las 7:15 de la mañana. Era un golpeo rítmico y agresivo que había estado esperando. Miré por la mirilla y vi a Ricardo. No estaba solo. 2 agentes de la Guardia Civil estaban detrás de él, con el aliento empañando el frío aire de la mañana. Ricardo sostenía un montón de papeles amarillentos, los documentos originales de la hipoteca que había avalado hacía 3 años. Parecía triunfante como si finalmente estuviera a punto de reclamar un territorio que se había revelado. Abrí la puerta exactamente 10 centímetros, con la cadena de seguridad todavía puesta. Ricardo no esperó un saludo. Gritó a los agentes, «Esa es ella». Cambió las cerraduras de mi propiedad. Yo avalé esta casa y tengo el derecho legal de entrar. Vives en el pasado, Ricardo. Te olvidaste de los papeles que firmaste hace 3 años. Cuando te rescaté para detener el embargo, firmaste una renuncia de titularidad condicional ante notario. Los términos eran claros. Si no contribuías a la hipoteca durante 24 meses consecutivos, la titularidad revertía enteramente a mí. No robé la casa. Simplemente ejecuté el contrato que firmaste cuando estabas desesperado. La refinancié a mi nombre el mes pasado porque legalmente tu interés en esta propiedad caducó hace mucho tiempo. Me giré hacia el agente cambiando el tono. Agente, este señor ya no tiene ningún interés legítimo en esta propiedad. Necesita irse inmediatamente o será denunciado por allanamiento. La conmoción en el rostro de Ricardo fue el primer pago real que había recibido en años. Miró los papeles como si estuvieran escritos en una lengua muerta. Balbuceó sobre lealtad y familia,
pero a la ley no le importaba su versión de la lealtad. Los guardias civiles lo escoltaron por el camino de entrada. Su estatura, una vez imponente como jefe de bomberos, parecía frágil y vacía contra el cielo gris del invierno. Las ruedas de la justicia giraban lentamente. Durante 8 largos meses, nuestros abogados intercambiaron mociones y pruebas. Ricardo pensó que podía ganar alargando el proceso, esperando que me cansara y pagara. No se dio cuenta de que cada mes que esperaba era otro mes para que mi investigador indagara en sus registros. Para cuando llegamos al juzgado, mi abogada ya había solicitado una sentencia sumaria. No estábamos allí para debatir. Estábamos allí para presentar la auditoría final de sus mentiras. La mañana de la audiencia se sintió como la autopsia de una relación muerta. Las luces fluorescentes del edificio del juzgado eran implacables, proyectando un resplandor pálido y clínico sobre los bancos de madera. Ricardo se sentó en la silla del demandante con la espalda rígida, todavía tratando de proyectar la autoridad de un capitán de bomberos. Dani se sentó detrás de él con los ojos desviándose hacia la puerta, y su traje de diseñador parecía un disfraz en un hombre que nunca había trabajado un día en su vida. Yo me senté con Vanessa, mi abogada, con las manos descansando sobre una carpeta que contenía los datos para terminar con la farsa. Cuando el juez pidió pruebas sobre los 16.800 euros desaparecidos, Vanessa se levantó. No suplicó. No usó un lenguaje emocional. Simplemente presentó los registros del GPS de la ambulancia y mis informes de despacho. En las noches en que se retiraron los fondos, dijo con su voz resonando en la sala estéril, Marina estaba a más de 50 kilómetros de distancia realizando maniobras de reanimación a un paciente cardíaco. Su ubicación está verificada por datos satelitales oficiales. El juez revisó los registros y vi cómo el color desaparecía del rostro de mi padre. Pero Ricardo había cometido un error fatal en su codicia. Vanessa presentó un segundo conjunto de documentos, solicitudes de préstamos a mi nombre que yo nunca había firmado. No solo había mentido sobre el dinero del seguro. Había falsificado mi firma para abrir líneas de crédito para el estilo de vida de Dani. Esos 16.800 euros no fueron un robo por mi parte. Era la cantidad exacta que él había malversado usando mi identidad. Cuando el informe del perito calígrafo llegó a la mesa del juez, la postura triunfante de Ricardo finalmente se derrumbó. Pero la verdadera ejecución estaba por llegar. Vanessa sacó la copia del recibo de la casa de empeños. También tenemos documentación sobre el depósito de 5.000 euros que Dani hizo para el fotógrafo de su boda solo 2 días después de que comenzaran las retiradas de la cuenta del seguro. Y aquí, continuó deslizando la imagen hacia el juez y mi padre, está la garantía que utilizó. Ricardo se inclinó hacia adelante con las manos temblando mientras miraba el recibo. La descripción era inconfundible. Una medalla de oro al mérito de protección civil. Grabada, Capitán Ricardo Hernández. Por un momento, la sala quedó completamente en silencio. Vi cómo el mundo de mi padre implosionaba. El hijo por el que había boicoteado mi boda, el hijo al que había intentado incriminarme para mantener, había vendido lo único que Ricardo poseía de valor real para pagar una fiesta de vanidad. Ricardo se volvió hacia Dani, con la voz convertida en un susurro roto que llegó más lejos que cualquier grito. Cogiste mi medalla, Dani. Te lo di todo. Dani ni siquiera podía mirarlo. Solo miraba al suelo. Su silencio era una confesión. Era una bancarrota moral total. Esta es la ilusión de poder de la cartera vacía. Mi padre había pasado años actuando como si su autoridad sobre mí fuera inherente, una ley natural de la jerarquía familiar. Pero en realidad, su poder era un cascarón alquilado financiado enteramente por mi sumisión y mi dinero. Había construido su identidad sobre ser el proveedor, mientras yo era quien realmente pagaba las facturas. En el momento en que dejé de seguirle el juego y corté el flujo de efectivo, la ilusión se desvaneció. Ya no era un capitán. Era solo un hombre en un futuro de piso de alquiler, dándose cuenta de que la única persona que realmente lo valoraba era la hija a la que acababa de intentar destruir. Su estatus había llegado a cero y finalmente estaba viendo el verdadero saldo de su vida. Me levanté mientras el juez dictaba la sentencia para desestimar los cargos contra mí con perjuicio. No sentí alegría. No sentí lástima.
Sentí la misma satisfacción distante de un trabajo bien hecho. Miré a los dos hombres al otro lado del pasillo, uno vaciado por la codicia, el otro por un orgullo que no tenía cimientos. Ya no era un activo que pudieran liquidar. Yo era quien finalmente había auditado el alma de la familia y la había encontrado deficiente. Les di la espalda y salí a la fría tarde castellana, dejando las cenizas de su orgullo detrás de mí. La boda de Dani nunca se celebró. En lugar de una ceremonia en un viñedo llena de flores caras y sonrisas falsas, le entregaron una fecha de juicio por fraude y robo de identidad. El mundo de Ricardo no solo se agrietó. Se desintegró. Se vio obligado a vender la casa familiar, la que yo había pasado 48 meses pagando, solo para cubrir la restitución que debía y los crecientes honorarios legales de su fallido asalto a mi reputación. Se mudó a una pequeña habitación alquilada en las afueras de la ciudad. Finalmente viviendo la realidad que había pasado años fingiendo que era la mía. Cogí lo último de mis ahorros, dinero que habíamos apartado para la luna de miel, y volví a esa fría y poco iluminada casa de empeños. Compré de vuelta la medalla de oro de bomberos. Sosteniéndola, no sentí nada más que el peso del metal frío e indiferente. Ricardo envió un mensaje a través de un vecino rogándome que se la devolviera. Dijo que era el único pedazo de su alma que le quedaba. Ni siquiera respondí. Entré en el museo local de bomberos y la entregué. No les pedí que lo honraran a él. Les pedí que la exhibieran bajo el nombre de mi madre. Era un tributo a la valentía silenciosa de aquellos que aguantan, no al orgullo ruidoso de aquellos que explotan. Esta parte de mi historia es para aquellos de vosotros que habéis pasado vuestras vidas sentados en la mesa de los sobras. Para los que sois tratados como un recurso invisible, una cuenta bancaria con pulso o una sombra en vuestro propio hogar. Conozco el peso de ese silencio. Conozco el escozor de esas filas vacías en la iglesia. Pero quiero que sepáis que vuestro valor no es una transacción. No le debéis vuestro futuro a personas que solo valoran vuestra utilidad. Recuperar vuestra vida no se trata de venganza. Se trata de equilibrio. Se trata de darse cuenta de que la cosa más poderosa que podéis decirle a una persona que os da por sentados es no. Hoy el aire se siente diferente. Javier y yo pasamos la tarde en el viñedo con mi equipo de la ambulancia. Nos sentamos donde una vez estuvieron esas filas vacías, rodeados de personas que me han visto en mis peores momentos y se quedaron de todos modos. Miré al lago y me di cuenta de que ya no respiro con dolor. Finalmente he encontrado la familia que merezco. El libro de cuentas está cerrado, las cerraduras están cambiadas y por primera vez en 29 años, finalmente estoy en casa. La verdadera familia consiste en las personas que aparecen cuando las necesitas, no solo aquellas que comparten tu sangre.